Recording in progress. Hola chicos, buenas tardes. Estábamos viendo juntos la bolilla 4, ¿sí? La que hablaba del poder de policía, este poder del Estado de reglamentar los derechos, de limitarlos, de ponerle condiciones a su ejercicio para hacerlos compatibles con el derecho de los demás y para poder garantizar de que efectivamente se puedan gozar, pero distinguíamos ese poder del Estado utilizado en épocas de normalidad y en épocas de emergencia, ¿sí? Es lo último que habíamos visto. ¿Alguien recuerda más o menos cómo dejamos el tema o de qué estábamos hablando? ¿Alguno de ustedes me puede contar? Si retomamos, alguien que esté tomando apuntes o lo recuerde. ¿Qué significaba reglamentar derechos constitucionales? ¿Qué significa que el Estado puede reglamentar derechos? ¿Qué les parece? ¿Qué significaba? Lo vimos 2 clases al tema. A ver, les voy a preguntar yo. Adrián Gómez, ¿estuviste en las clases pasadas? Adrián Gómez. Susana Alderete, ¿están en clase? ¿Alguien recuerda de lo que estábamos hablando en la clase pasada? La última clase. Mauro. A ver, les hago otra pregunta. Decíamos de que el poder del Estado, cuando era utilizado para reglamentar derechos en aras de proteger la seguridad, la salubridad y la moralidad pública, nos colocaba frente al tema del poder de policía del Estado. Y poníamos el ejemplo de algunos actos estatales que justamente tendían a proteger la salubridad pública, por ejemplo. ¿De qué ejemplos hablábamos? Ustedes me propusieron algunos ejemplos. ¿De qué estábamos hablando? Como el Estado, por ejemplo, si yo quiero hablar de mi derecho constitucional a comerciar, ¿de qué forma puedo decir que el Estado limita o reglamenta mi derecho constitucional a comerciar? ¿Cuáles serían los ejemplos? Perdón. ¿Cuáles serían los ejemplos? ¿Qué les parece? Bueno, sí, dice acá su compañera, cerrar locales porque no están en condiciones de higiene, control de higiene y seguridad, ¿sí? Perfectamente. O sea, el Estado estaría limitando mi derecho de comerciar libremente, cerrándome el local comercial que abrí, por ejemplo, si descubre que hay fallas en el nivel de higiene y seguridad de las personas. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo?
¿De qué forma el Estado limita los derechos constitucionales para proteger la seguridad, por ejemplo? Y lo vimos, chicos, lo vimos varias veces. Me gustaría que por ahí participen para que se haga la clase más dinámica y para que les sirva también más a ustedes. Pero sí lo vimos juntos, lo deben haber tomado nota o deben haber escuchado. ¿Qué ejemplo podemos encontrar del Estado limitando o condicionando derechos en aras de proteger la seguridad pública? El control de alcoholemia, por ejemplo. Acá dice su compañero. Sí, perfecto. Cuando el Estado me para en el vehículo y me impone controlar el nivel de alcohol en sangre, es una limitación importante a mi libertad de circulación. Por supuesto que es una limitación. Es razonable, porque también veíamos esto en las clases pasadas. Los derechos no son absolutos, los derechos son relativos y se usan y se gozan conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que los limiten, que les pongan condiciones a su ejercicio. Si poner condiciones al ejercicio de un derecho, si recortarlo, si limitarlo, si reglamentarlo, es un derecho del Estado, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo entendemos nosotros que está bien que se limite un derecho? Cuando esa limitación es ¿qué? Razonable, dice Joana. Perfecto. Cuando esa limitación es razonable, estamos de este lado de la legalidad. Cuando esa limitación es irrazonable, estamos del otro lado y estamos ante la inconstitucionalidad. Y también dijimos, ¿cuándo es posible decir que un determinada recorte en el derecho, que una determinada reglamentación, que un determinado límite que impone el Estado a mi derecho es razonable? Es una cuestión que solo se puede verificar en el caso concreto. Porque la limitación no es en sí misma irrazonable. Es irrazonable si contextualizada en el tiempo, en el modo, en el lugar, en el contexto histórico o en la realidad donde se impone, aparece como adecuado para limitar ese derecho, para hacerlo compatible con el derecho de los demás. No es razonable que me obliguen a tener un control de alcoholemia si yo estoy en la puerta de mi casa, o sí. Si estoy parado en la vereda de mi casa, ¿es razonable que el Estado me imponga hacer un control de alcoholemia? Si estoy sentada en el auto, en el garage de mi casa, sin encenderlo y sin circular, ¿es razonable que el Estado intente hacerme un control de alcoholemia? No. Porque la limitación a mi derecho personal está justificada solamente porque el Estado me explica a través de normas que circular con un vehículo con el poder de daño que tiene cualquier vehículo frente a las personas y las cosas, circular sin tener el control total de mi persona y afectado por el alcohol, pone en riesgo no solo mi vida, sino la de los demás. Eso es lo que me explica el Estado a través de las normas. Nosotros entendemos que es razonable y las acatamos. O no las acatamos, pero nos atenemos a las consecuencias y a las sanciones. Pero ese es el límite. No es que el Estado pueda, sin esta limitación y sin este contexto, limitar todos mis derechos. ¿Sí? Cuando el Estado me impone bajar la velocidad a 20, yo lo acato, o pago la multa, o me adecuo a las sanciones, porque entiendo que me puso a 20 frente a una escuela. Entonces, ¿es razonable que el Estado me obligue a descender mi velocidad a 20? No, no es razonable en sí mismo, es razonable en el contexto, es razonable en la situación, es razonable en las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona. No hay reglamentaciones en abstracto, en general o a priori que puedan ser razonables o irrazonables. Es en el contexto, ¿sí? Y esto entonces nos permite iniciar el tema que viene, y es ese mismo poder del Estado, que en épocas de normalidad
me limita los derechos y mis garantías de una determinada manera. ¿Es el mismo poder del Estado que en situaciones de emergencia me tiene que limitar los derechos? ¿Es el mismo o qué pasa? ¿Qué podemos observar nosotros en el ejercicio del poder estatal cuando salimos de la situación de normalidad y estamos ante una situación de emergencia? Dijimos que la situación de emergencia, lo dijimos a fines de la clase pasada, que es un hecho, un dato de la realidad, imprevisible. Algo que súbitamente aparece en nuestra vida y que es incontrolable. Le habíamos puesto los ejemplos de un terremoto, de un tsunami, de una catástrofe natural que rompa con toda la normalidad que prevé la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución, nosotros tenemos nuestros derechos, nuestras garantías, el poder del Estado lo puede limitar en épocas de razonabilidad, en épocas de normalidad entendemos cómo se debe leer esta palabra razonabilidad. Pero salimos del lugar, el momento de normalidad, y nos situamos en una situación de emergencia, ¿sí? Colapsó un volcán, inundó las ciudades con lava caliente, matando a cientos de personas a su paso. Sobrevino un terremoto de una escala altísima que rompió casas, edificios, puso en riesgo la vida y la seguridad de una ciudad entera. Si estuviéramos en el mar, sobrevino un tsunami que arrasó con todas las casas que estaban cercanas a la playa. ¿Podemos evaluar la capacidad del Estado para imponer límites o para reglamentar derechos con la misma vara que lo hacemos en épocas de normalidad? ¿Qué les parece? Ay, cómo me gustaría que alguno hable y escucharlos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que pasa con el poder del Estado ante la situación de emergencia? ¿Qué pasa con el poder del Estado? El poder del Estado es uno y se aplica una determinada, mediante medidas de una determinada intensidad, de una determinada gravedad en épocas de normalidad. Pero en épocas de emergencia, ¿qué pasa con el poder del Estado? Efectivamente, aumenta. El Estado acrecienta sus facultades y nosotros, y todo esto, más allá de que responda a la lógica de nuestra Constitución y a nuestras normas legales y a la doctrina de la Corte Suprema, surge también de nuestro sentido común. Nosotros entendemos de que algunas medidas de emergencia son razonables en un contexto de emergencia y no son razonables en un contexto de normalidad. Y la realidad actual nos pone frente al mejor ejemplo que podríamos haber tenido para explicar este instituto. Nos pone en el ejemplo que va a quedar para siempre en las clases de Derecho Constitucional cuando hablemos de emergencia. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa emergencia? La pandemia, ¿sí? La pandemia causada por el virus SARS-CoV-19 es el ejemplo de la emergencia por naturaleza. Es un acontecimiento súbito, imprevisible, en este caso desconocido, de consecuencias devastadoras pero desconocidas, de alcance desconocido, que no pudo ser previsto con anticipación, que irrumpió en nuestra vida cotidiana sin previo aviso y sin que ni siquiera los países más desarrollados del mundo conozcan las consecuencias y el alcance de este virus, comprometiendo no solo la vida de las personas que fallecieron, sino también la estructura de un sistema sanitario, la salud mental de toda la población y la salud de las personas que aún sin haber fallecido fueron atacadas por un virus que se desconoce. Entonces nos muestra
esta realidad actual, el ejemplo perfecto de la emergencia. Y nos permite distinguir dos conceptos que están en el programa y que ustedes los tienen que distinguir. Por un lado, el concepto de emergencias, y por el otro lado, el concepto de institutos de emergencia. Escríbanlo, grábenlo, lo entienden, después los libros lo van a poder profundizar, pero a lo mejor de la clase salen con el concepto comprendido. La emergencia es el hecho físico, el dato de la realidad, es el hecho. Es el tsunami, es el terremoto, es la pandemia, es la guerra, como la otra vez habían puesto algunos de ustedes el ejemplo, es la guerra, es el ataque exterior, es la rebelión interna, ¿sí? Cualquier situación de hecho que rompa la normalidad y que súbita e imprevisiblemente amenace a la estructura social y jurídica del Estado es una emergencia. El instituto de emergencia es la creación jurídica que el Estado tiene preparado o no, o que crea en ese momento para tener las herramientas para hacer frente a la emergencia. Pero la emergencia no es lo mismo que el instituto de emergencia. La emergencia es el hecho y el instituto de emergencia es el derecho, es la medida adoptada. La emergencia es la pandemia y la medida adoptada es ¿qué, por ejemplo? ¿A qué se referirían ustedes? Más allá de para simplificar, después vamos a ver que es un conjunto de normas, pero la pandemia es el hecho. ¿Con qué instituto de emergencia el Estado respondió con eso? Ustedes lo saben, yo les estoy invitando a pensarlo para que relacionen. El aislamiento es una de las medidas de emergencia que adoptó el Estado. Acá lo dice un compañero. Pero yo quiero que los distingamos como concepto. La pandemia es la emergencia. En este caso, el instituto de emergencia está dado por un conjunto de normas que se fueron adoptando, porque precisamente fue tan súbita, tan imprevisible, tan devastadora la emergencia, que en realidad no había preparada una ley para los casos de pandemia causadas por el virus SARS-CoV-19. No había. Lo pusieron al Estado en obligación de dictar las normas que eran adecuadas o que se creía de que podían ser adecuadas a la emergencia. ¿Tienen esas normas la misma intensidad, la misma gravedad que en épocas de normalidad? No. Pero primero distingamos. Entonces decimos, el mejor ejemplo que la realidad nos muestra hoy para que entendamos el concepto de emergencia es la pandemia. Perfecto. Digamos, ¿cuáles son los institutos de emergencia? Acá sus compañeros dicen el aislamiento. Sí, el aislamiento, en su momento fue el ASPO, creo que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue una decisión que ustedes conocieron a través de las palabras del titular del Poder Ejecutivo, del presidente, pero que en realidad estaba reglamentada por una norma, por un decreto de necesidad y urgencia, que establecía la obligatoriedad de ¿se acuerdan? El famoso ASPO, aislamiento social, preventivo y obligatorio. No se recomienda a la población que se aísle. En su momento, el Instituto de Emergencia con que el Estado respondió a la situación de emergencia es una norma jurídica absolutamente obligatoria porque se establecían sanciones penales para el caso de violación al ASPO. ¿Qué otra medida fue adoptando el Estado como del cofre de institutos de emergencia que sacó, que tuvo que crear, que tuvo que innovar para hacerle frente a esta emergencia? ¿Qué más? Los horarios de circulación, ¿puede ser? Los horarios de circulación, ¿sí? Los horarios que fueron variando a lo largo, ¿no? Estamos hablando de que esto viene desde marzo del año pasado, con lo cual estamos hablando ya de, si no hago mal las cuentas, más o menos 18 meses de duración de esta emergencia. Al ser un hecho,
Es un hecho que se presentó y que nos mostró una foto que no es estática a marzo del 2020, sino que fue evolucionando, mutando incluso con las estaciones del tiempo, porque no es lo mismo la intensidad de la pandemia en verano que en invierno. Entonces, la evolución de la realidad fue poniendo al Estado en la obligación de ir adecuando los institutos de emergencia para hacerle frente. Nosotros podemos, como ciudadanos, tener una opinión formada sobre si el Estado respondió razonable o irrazonablemente a la emergencia. Y cada uno tendrá opiniones diferentes. Probablemente lo más justo sea, no sé si hacer un análisis global de todas las medidas del gobierno, porque eso está muy teñido de cuestiones ideológicas, sino a lo mejor analizar en cada caso qué medidas fueron razonables, porque qué medidas fueron proporcionadas a la emergencia que se estaba queriendo afrontar, ¿sí? Probablemente en determinado, y con esto vuelvo a lo que decíamos al principio, las medidas no es que son en sí mismas buenas o malas, razonables o irrazonables. En el contexto, en la situación de tiempo, modo, persona y lugar, las encontramos si esta es razonable para hacer frente a la emergencia, esta no. Por eso digo de que hacer una lectura general nos pondría frente a un debate ideológico o partidario, que no es la intención de ninguna manera de esta clase, pero sí aprovechar la riqueza de la experiencia actual para explicar esta parte del programa. Y entonces, por ejemplo, estábamos hablando de la emergencia. A ver, ¿qué instituto de emergencia les parece a ustedes que ha sido, cuando digo instituto de emergencia, todas las herramientas que fue tomando el Estado para hacerle frente a la emergencia? ¿Qué herramienta les parece a ustedes que fue, sin ninguna duda, absolutamente adecuada a la emergencia, para hacerle frente? Acá dice, el uso del barbijo o tapaboca. Sí, el uso del barbijo o tapaboca. Dicen los científicos, y en este caso sí es muy importante evaluar la opinión técnica o científica, que el uso de barbijo o tapabocas realmente disminuía la circulación del virus y en consecuencia el contagio. Entonces, esa medida en particular, podemos decir que a nosotros nos parece que razonablemente limitó. Imagínense, ponerse un tapabocas. Antes de esta pandemia jamás se nos hubiera pasado por la cabeza que podía venir el Estado a decirnos que teníamos que circular, primero a no circular, y segundo después a circular con la boca tapada. Está en el nivel de gravedad, de entidad de la limitación a la libertad personal, que solamente la podemos tolerar justamente en el marco de la emergencia. Entonces decimos, hubo momentos donde el uso obligatorio del barbijo o tapabocas fue una medida, un instituto de emergencia adecuado a la emergencia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Acá me dicen que sí fue adecuado, tengo 2 votos para el sí. A ver, ¿qué más? Sí, va ganando el sí. ¿Alguien dice no? Bueno, vamos a suponer que ganó el sí. En su momento, en un determinado contexto, esa medida fue razonable. Ojo que la medida en sí misma, si yo la analizo solita, es una locura. Que el Estado me venga a decir que tengo que salir con la cara tapada, es una absoluta locura. En el marco de la emergencia, como ustedes ven, es sí. Ahora, sobre este tema en particular, les cuento. Hubo un gran movimiento de padres de niños en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la vi hoy a la noticia, por eso se los comento, y viene a esto. Un gran movimiento de papás de niños de preescolar, de jardín de infantes, de salita de 3, de 4 y hasta 3er grado, que peticionaron a las autoridades, fundados en opiniones científicas, que era absolutamente irrazonable mantener la obligación del tapaboca en las aulas para niños de esa edad, no solamente porque el estado actual de la pandemia impone mirarla con otros ojos, porque
incluso también por ser verano y por estar un porcentaje de la población vacunada, el nivel de contagiosidad y de circulación del virus es menor, porque además está demostrado de que en esa edad, en ese rango etario, no es tan grave la circulación, y porque además pone en riesgo el proceso de alfabetización, porque perjudica muchísimo los primeros aprendizajes escolares de un niño, que debe poder escuchar a la maestra y a sus compañeros y debe poder verbalizar lo que aprende, porque si no el daño académico que se le hace a esos chicos, que a lo mejor vienen desde los 3 años, de los 4 años, en plena pandemia, sin haber estado escolarizados, y a lo mejor sin poder pronunciar bien algunas palabras, el daño causado a los niños de esa edad con el tapabocas en este momento histórico, específico, en ese rango etario, en ese nivel de escolaridad, en este mes de noviembre, con la cantidad de circulación, de contagios y muertes que tenemos. ¿Se puede? Ustedes me dijeron que sí, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿se puede decir de que en esta situación es razonable sacar esa obligación para esta gente y por estos motivos? ¿Qué les parece? Ahora en este mes, en el mes de noviembre, dice usted, disculpe. Yo escuché la noticia que adoptó el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la escuché ayer en el noticiero, la ministra de Educación salió a explicar las razones por las que en este momento se acaba de levantar para los niños desde salita de 3 hasta 3.er grado la obligación de que los niños asistan a clase con barbijo. Ella explicaba con datos científicos de que, con datos, digamos, estadísticos, de que el nivel de circulación o de gravedad en esa edad no justifica que usen barbijo, y que sí el nivel de perjuicio para la alfabetización y para el desarrollo de la oralidad para los chicos sí era muy grave con el tapabocas. Entonces, el gobierno de la ciudad decidió a partir de ayer sacar la obligatoriedad de usar tapabocas en los niños, desde salita de 3 hasta 3.er grado. ¿Es razonable esa medida? En este momento creería de que sí. Joana dice que no. A ver, ¿qué les parece? Bueno, yo digo de que sí porque ya prácticamente en la calle se ve poca gente sin barbijo. Hay reuniones en los estadios públicos. Bien. Hay Mercedes reuniones. dice que sí, que también le parece que es razonable. Osvaldo dice que en este contexto sí, pero Joana me dice que no, que ella cree que no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? Porque todo esto merece una explicación, merece estar fundado en la razonabilidad. ¿Quién cree que no? Que a estos chicos en esta situación no es razonable. Bueno, la intención no es dar un debate, pero sí mostrar cómo algunas cosas concretas se pueden sostener en un test de razonabilidad y otras no, ¿sí? Por ejemplo, para no polemizar, ¿estamos todos de acuerdo que entonces el uso de barbijo sí? ¿Qué medida les parece a ustedes que el Estado tomó en uso de la emergencia, o que el Estado mantuvo en el contexto de la emergencia, que es completamente irrazonable? ¿Qué, por ejemplo? ¿O que les parece más irrazonable? O que la podamos poner como ejemplo de algo irrazonable. ¿Qué les parece? La prohibición de circular a altas horas de la noche, no, o sea, yo no lo veía muy práctico. O sea, el contagio está en todo horario, digamos, y no entendía por qué no se podía circular entre 2 y 6 de la mañana, por ejemplo. Yo tampoco entiendo la razón por la que en algunos horarios sí, en otros no. ¿Qué otra medida que los afecta a ustedes directamente no se entiende? No digamos que es irrazonable, no hagamos una discusión doctrinaria, pero ¿qué medida no se entiende? Y eso, ustedes son los primeros que me lo tienen que decir.
La Chicos, presencialidad en estos momentos, ¿cómo? la presencialidad en las aulas en estos momentos. Claro. ¿A ustedes les parece que ya estén habilitados los partidos de fútbol, que estén habilitados los actos políticos, sin ningún tipo de restricción prácticamente? El otro día vi que no sé qué partido iba a tener un aforo limitado, pero solamente por la multa. Creo que el partido de Argentina iba a tener un aforo limitado, pero no por el hecho de la pandemia, sino porque se estaba sancionando, porque en el partido anterior habían incumplido, o sea que iba a tener un aforo limitado. Es decir, que prácticamente estamos hablando que hay eventos que ya no tienen ninguna especie de restricción, sin contar de los eventos que sí tienen restricción y que nadie les hace caso, pero vemos ya partidos de fútbol, vemos recitales, vemos marchas partidarias multitudinarias, y ustedes están tomando clase a través de una pantalla porque la universidad está cerrada. ¿Es esta medida razonable en estas circunstancias de tiempo, modo, persona y lugar? Sí, sé, Joana, que en las escuelas ya es presencial y casi normal. Estoy poniendo el ejemplo de la universidad. En todo el país, o por lo menos las que yo conozco, las públicas que yo conozco, están manteniendo un nivel estricto de virtualidad. Me gustaría saber la opinión, porque en definitiva justamente este ejemplo es el que los afecta directamente a ustedes. Es hoy por hoy el ejemplo más desprovisto de razones. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes se pueden ir hasta el cine está abierto? ¿Por qué ustedes, yo creo que el cine está abierto? ¿Por qué ustedes podrían ir al cine? ¿Por qué pueden ir al recital? ¿Por qué pueden ir a un partido de fútbol? ¿Por qué pueden ir a un acto partidario? Y no pueden ir a la universidad a tomar un contacto directo, porque no es cierto que la virtualidad, por muy bien que pueda funcionar, reemplaza la presencialidad. De ninguna manera fue un recurso adecuado que la tecnología prestó en momentos en que la emergencia lo ameritaba. Y en abril, por eso digo, saquemos las medidas para analizarlas en el contexto histórico. ¿Responde a los mismos motivos esta medida de virtualidad en abril del 2020 que en noviembre del 2021? No, no, en abril del 2020 puede ser, ahora no. Exactamente. Y así con todas las medidas. Por eso, a mí, esto de la pandemia sirve como muy buen ejemplo para mostrar, por un lado la emergencia, por el lado los institutos de emergencia. Por un lado, el hecho o los hechos, y por el otro lado, los remedios. Y para entender que no todo es blanco o negro, porque yo no podría decir que toda la gestión del Estado es irrazonable, sino que algunas decisiones, algunos instrumentos de emergencia adoptados por el gobierno, en algunos momentos se volvieron irrazonables. No puede hablarse de la razonabilidad o irrazonabilidad de manera ni general ni abstracta, sino que debe estar contextualizada al tiempo, modo, persona y lugar donde se aplica. Porque sí es cierto que el poder del Estado se engrandece, se hace más severo, más potente en los casos de emergencia. ¿Sí? Si yo no explico, si yo estamos en noviembre del 2021, si yo en noviembre del 2019 estaría dando esta clase y les diría a los chicos que el Estado puede en ocasiones obligar a la gente a que camine con tapabocas, ¿qué me dirían ustedes? Estamos todos locos, que sería una absoluta arbitrariedad. El Estado jamás podría hacer eso. ¿Sería esa la respuesta o no? ¿Qué les parece? Si yo en noviembre del 2019 decía que íbamos a estar encerrados en las casas, que no se iba a poder circular, que no íbamos a poder ir al colegio, que no se iba a poder trabajar, y de que íbamos a tener que andar con tapabocas obligatorio,
Yo creo que ni siquiera en una ficción yo podría haber puesto en esta misma clase este mismo ejemplo. Era absolutamente impensado, para que ustedes vean que es la emergencia, es el hecho, es el dato físico el que me va a mostrar cuál es el nivel de razonabilidad o irrazonabilidad de la respuesta del Estado. Ahora con la pandemia podemos buscar, pero vamos a suponer que es un terremoto. Vamos a suponer que un terremoto en una escala tal que derribe ciudades, que muera gente, que están todas las fuerzas policiales buscando bajo los escombros, gente si murió, si no murió, que hay calles completamente fisuradas. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes de medidas de emergencia que puede poner el Estado? Bueno, un montón, la prohibición de circular, la prohibición de, a lo mejor hasta de salir de noche. ¿Por qué? Porque probablemente en el caos aumenta el vandalismo, la asistencia obligatoria en algunos eventos, el cierre de algunos lugares, el cierre de algunos edificios que a lo mejor no se cayeron, pero que por seguridad pueden estar fisurados en su estructura. Hay un montón de cosas que el Estado puede hacer ante la emergencia, acrecentando sus derechos que no podía hacer en situaciones de normalidad. Pero lo puede hacer sola, única y exclusivamente en tanto y en cuanto la medida adoptada sea adecuada para frenar esa emergencia. Porque si el terremoto fue en Salta, ¿puede el presidente dictar esas medidas para Santa Cruz? ¿Qué le parece? No. Las medidas de emergencia suponen una limitación excepcional en los derechos y garantías. Cuando hablábamos de épocas de normalidad, hablábamos de ese poder del Estado de restringir los derechos y garantías, pero en épocas de normalidad, lo justo y estrictamente necesario. Ahora estamos hablando de emergencia, y sí entendemos que el poder del Estado es mucho más grande, pero solo, única y exclusivamente adecuado a la emergencia, y se termina, ni bien termina la emergencia. Y si la emergencia cesó en su intensidad, las medidas deben cesar en su intensidad, porque solamente se explican para la emergencia. En algún momento parece tentador la idea de que nos quedemos todos en la casa, porque no sabemos qué hacer, y la verdad que la medida que se justificaba en abril del 2020 no se deja de justificar cuando cede la emergencia, porque solo tiene validez en caso de emergencia, ¿sí? Entonces, como concepto, la emergencia es un hecho súbito, imprevisto, imprevisible, de consecuencias desconocidas, y el Instituto de Emergencia es la herramienta jurídica que el Estado crea o aplica para hacerle frente a la emergencia. Cuando las emergencias son desconocidas, como es la pandemia, las herramientas serán una creación de ese momento y también son desconocidas. Esto de que jamás nos hubiéramos imaginado que estas sean las institutos de emergencia es una realidad, porque la emergencia no se conocía que podía existir esta pandemia, y en consecuencia no se conocía cuáles podían ser las herramientas. No había una ley hecha esperando a la pandemia para poder ponerse en aplicación. Pero hay algunas emergencias que sí están previstas, o por lo menos que ya pasaron, y entonces el Estado tiene previstos algunos remedios de emergencia. Y acá les quiero presentar al único instituto de emergencia que está contenido en nuestra Constitución formal. Es decir, más allá de los poderes que se le van a reconocer al Estado para hacer frente a emergencias que no se conocían, hay un instituto de emergencia previsto en la Constitución para alguna situación. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es? ¿Qué les parece? A ver. ¿Quién se anima? Lo deben haber sentido nombrar, es el estado de sitio. El estado de sitio es el único instituto de emergencia
que está reconocido expresa y formalmente en la Constitución. Los otros institutos de emergencia pueden ser creados por el Estado ante una emergencia que no está prevista, que de hecho es el ejemplo que estamos viviendo en la actualidad. Pero desde 1853, los constituyentes previeron que podían existir situaciones anormales, imprevisibles, extraordinarias, y que debía concederse al Estado también facultades de excepción extraordinarias que solo se justifican en esta época de excepción. Y entonces la Constitución introduce este instituto de emergencia por excelencia que se llama estado de sitio. Y yo les pido que ustedes, si lo tienen en pantalla o si lo tienen en la Constitución en la mano, me acompañen con la lectura. Está previsto en el artículo 23 de la Constitución y es punto de examen. Así que yo quiero que ustedes continúen después el estudio de este instituto del estado de sitio, pero enmarcándolo en estos conceptos de emergencia y de institutos de emergencia que estamos conversando ahora. El artículo 23 textualmente dice: en caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará, en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Ese es el artículo 23, ¿sí? El único instituto de emergencia que está previsto por la Constitución formal. Y vamos a desmenuzar. ¿Cuáles son las dos grandes causas que habilitan la declaración del estado de sitio? Lo dice el artículo, yo los invito a que lo lean y lo busquen y que me lo digan. ¿Cuáles son las dos grandes causales de declaración del estado de sitio? ¿Cuáles son? ¿Conmoción interior o de ataque exterior? Exactamente. Conmoción interior o ataque exterior. Son conceptos amplios que contemplan una enorme serie de posibilidades. No tanto la de ataque exterior, que no es tan abarcativa, pero la de conmoción interior es un supuesto que puede contemplar distintas situaciones. La conmoción interior, vamos a trabajar sobre el concepto de conmoción interior. La conmoción interior obviamente implica una perturbación del orden, disturbios. Ahora, nosotros sabemos de que hay disturbios, manifestaciones, perturbaciones del orden, con más o menos gravedad. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Cualquier conmoción interior, o dice que debe revestir alguna característica en particular esa conmoción interior. Lo dice el artículo, yo les pido a ustedes que lean el artículo y me respondan la pregunta. ¿Es cualquier conmoción interior la que va a habilitar la declaración del estado de sitio? ¿O qué características debe revestir esa conmoción interior para habilitar esa medida excepcionalísima que es la declaración del estado de sitio? Perturbación del orden, dice. ¿Que qué más? La perturbación del orden, que qué haga. Bueno. ¿Qué tiene que hacer esa perturbación del orden? Está en la primera parte del artículo, léanlo. ¿Qué tiene que poner en peligro? El ejercicio de la Constitución ¿Y de qué más? y de las autoridades creadas. Por ello, exactamente. No es cualquier conmoción interior, no es cualquier piquete, no es cualquier manifestación pública. Debe revestir un nivel de gravedad de tal entidad que habilite al Estado a utilizar el único recurso previsto en la Constitución formal para hacerle frente a esa emergencia. Y para finalizar la clase, que vamos a retomar el tema después, les cuento, como dato importante, de que la última declaración del estado de sitio que se hizo en la Argentina fue por decreto del entonces presidente
Fernando de la Rúa, el 19 de diciembre de 2001. Algunos de ustedes se acordarán, otros no, pero existían graves perturbaciones que realmente ameritaban. De hecho, el considerando comienza el decreto diciendo: visto los hechos de violencia generados por grupos de personas que en forma organizada promueven tumultos y saqueos en comercio de diversa naturaleza. Si ustedes buscan en los registros fílmicos de esa época, se darán cuenta de que no eran simples manifestaciones públicas, se trataba del riesgo, el rompimiento del tejido social y de la seguridad del Estado. Y eso ameritó el dictado del estado de sitio. Así que lo seguimos la clase que viene, pero no quería dejar de poner este ejemplo para que ustedes vean la excepcionalidad que reviste la medida de la declaración del estado de sitio, por las consecuencias también que puede causar esta declaración en el manejo de la emergencia. Así que, bueno, veo que está el doctor Marcelo Domínguez esperando. No, Hola, doctor. hola, dejemos que descansen unos minutitos. ¿Sí? Ahí te comento algo, tengo la fecha de los exámenes, te llamo por el celu. Sí, 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 listo.
Chao, chao. Bueno, vamos a alargar entonces. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Hay algún ruidito? No sé si es de ustedes. A ver si o será de mí. Bueno, yo lo que entiendo que hay algunas cuestiones pedagógicas y que en función de esta realidad de la no presencialidad en las clases y de la apelación a los métodos virtuales, y a su vez la propia cuarentena ha determinado de que nosotros estemos ya próximo al día 20 de noviembre, todavía desarrollando clases y vamos a tener 2 semanas más de clases. La verdad es que esto no es bueno, digo yo, porque ya a esta altura ya tendríamos que estar ustedes preparándose para la materia para rendir y nosotros ya teniendo en claro quiénes son los alumnos que han regularizado la materia y quiénes no. Un poco para darle un sentido más práctico a las clases y para generar, mantener viva la llama del interés de ustedes. Yo justamente quería hablar con la doctora porque ya están las fechas de los exámenes de nuestra materia y bueno, creo que es el 13 de diciembre y el 29 de diciembre. Yo ya les voy a confirmar, pero el 29 es seguro, o sea que eso es seguro. Y la verdad es que
día 29 de diciembre, más allá de la connotación que tiene, ya estamos terminando el año y yo no me lo imagino a ustedes teniendo a esa altura del año tener que estar preparando la materia, ¿no? Pero bueno, son las cosas sobre las cuales nosotros nos podemos revelar, enojarnos, pero la realidad no la podemos cambiar. No me había sucedido nunca de tener un turno de exámenes ese día. Entonces, al son de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Y a mí se me ocurrió ver cuáles son los puntos sobre los cuales ponemos más énfasis. Y esto no es que nos pongamos de acuerdo los profesores, porque lo que yo hago es recopilar temas de todos los integrantes de la cátedra y armar las preguntas. Y luego también, ya cuando se pasa el examen escrito, viene la hora del examen oral, siempre dándoles a ustedes la posibilidad de que reelaboren los conceptos, se ubiquen en el tema, hacerles no más de 5 preguntas para ver si tienen conocimiento de estos puntos. Pero, ¿cuál es el problema? Que este examen, ya oral, es un examen a programa abierto. O sea, uno le pregunta de cualquier parte de la materia. Entonces dije, bueno, en base a la experiencia de estos años, ¿cuáles son las cuestiones sobre las cuales uno más enfatiza en las preguntas, ¿no? Y bueno, por eso es que digo, bueno, voy a empezar por la bolilla 6, que además tiene y entroncarla con algo que sea vigente, que tenga vigencia, que sea de actualidad. Y se me ocurrió aludir a la libertad de expresión. ¿Por qué razón? Porque hoy escuché al gobernador de Chaco decir de que es hora de que se regule la actividad de los medios, que es hora de que... ¿por qué? Porque los medios digitan el sentido o el voto del ciudadano. Una barbaridad que realmente asombra, ¿no? Porque traduce mínimamente un desprecio hacia la inteligencia y hacia la voluntad del ciudadano. O sea, pensar de que yo por prender la tele y ver un determinado canal de noticias o un